oración en esta mañana. Señor y Padre nuestro, le damos las gracias por repetirlo nuevamente, poder estar congregados en su nombre, poder estar aquí en su casa de oración para poder tener este servicio dominical, este culto de predicación. Oramos, Padre, que podamos honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos en esta mañana que bendiga el programa que se ha preparado, que bendiga a los hermanos que están en la música, que nos acompañan para poder hacer posible esa transmisión y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Damos las gracias también por todos los hermanos que están en sus casas, que están conectando, que están a través de las redes para poder estar reunidos también con nosotros en su nombre. Pedimos, Padre, que usted les bendiga, que usted haga bendiciones sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, que podamos honrar y glorificar su nombre en cada momento. Le damos las gracias por todo esto y le pedimos, Señor, que podamos aprovechar el tiempo, que nos permita quitar cualquier distractor que pudiera existir en estos momentos, que nos concentremos exclusivamente en alabar y glorificar su bendito nombre, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el siguiente, bueno, son unos coros, son varios coros. Ya tenemos una cadenita establecida en la iglesia que hemos cantado en varias ocasiones y entonaremos 4 admirables Jesús. Comenzamos con ese cada día con Cristo, ando con Cristo y terminamos con fieles y siervos del Maestro. Comenzamos con la admirable queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este culto de predicación, en este culto dominical. Y pues siempre les animamos, hermanos, a que podamos ser fieles al Señor, aunque sea
en la comodidad de nuestro hogar, aunque sea a distancia, pero que podamos, hermanos, apartar un tiempo para poder juntamente como iglesia el seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Vamos a continuar, hermanos, con el programa y entonamos ahora el siguiente coro. Se titula Hay momentos. Cantamos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Nuevamente cantamos, hermanos, dice. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor, yo agradezco por hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Bien, hermanos, les pido que me acompañen por favor a tomar nuestras Biblias, a poder buscar de repente una posición cómoda, un lugar cómodo en donde podamos pues estar bien para escuchar la predicación en esta mañana, para tener el tiempo de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Un lugar cómodo donde pues no podamos distraernos, donde quitemos cualquier tipo de distracción, pero también donde podamos estar a gusto para pasar un tiempo
en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a ubicarnos por favor ahí en Santiago, donde hemos estado estudiando este último capítulo de Santiago. Recordamos que Santiago pues era medio hermano del Señor Jesucristo y tenemos muchas enseñanzas que quiere darnos a cada uno de nosotros, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, por favor, capítulo 5. Estudiamos la semana pasada, versículo 12, 13, 14 y versículo 15. Y vamos a ubicarnos, hermanos, por favor, el día de hoy en el versículo 16 y verso 17. Santiago, por favor, capítulo 5, verso 16 y verso 17. Vamos a leer unidos, hermanos, por favor, estos dos versos. Dice la palabra de nuestro Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El tema pasado, hermanos, estuvimos viendo parte del compromiso en la vida del cristiano, que tiene que ver también con la oración. Y principalmente o esencialmente, hermanos, el compromiso primero que tenemos es ante Dios, y ese compromiso lo veíamos que radicaba en no hacer juramentos vanos, sino actuar con responsabilidad ante la persona de nuestro Dios. Pero también la parte importante de ese compromiso con Dios, hermanos, es la oración. Sea cual fuere la situación por la cual estemos pasando, ya sea momentos de aflicción, momentos de alegría o en momentos de enfermedad, Santiago nos insta a buscar a Dios en oración. Y ahora seguimos, hermanos, con estos versículos que acabamos de leer. Voy a leerle nuevamente el verso 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Continuamos, hermanos, con el tema que es el compromiso y la oración en el cristiano. Vimos hace 8 días que el compromiso esencial del cristiano, hermanos, es principalmente el evitar que hagamos juramentos a Dios porque no los vamos a cumplir, y que nos enfoquemos, hermanos, a obedecerle, a seguirle y sobre todo a confiar en aquellos momentos en los cuales no son nada fáciles, sino que a lo mejor son momentos difíciles, y es a través de la oración en la cual el cristiano confía plenamente en nuestro Señor. Y ahora, en el compromiso y la oración del cristiano, hermanos, vamos a ver que el primer compromiso que tenemos aquí en la Escritura, como nos dice Santiago, tiene que ver, hermanos, con tener empatía los unos con los otros. Porque si nos fijamos, hermanos, aquí en el versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas. ¿Y qué dice la siguiente frase? Unos a otros. Pero también dice: y orad. Y pudiéramos dejar ahí la frase, pero Santiago dice: tenemos que orar unos por otros. Entonces, parte del compromiso que Santiago nos lleva, hermanos, es a tener empatía con los demás cristianos. En este versículo y en esta frase, confesaos vuestras ofensas, hay una relación, hermanos, explícita con los versículos anteriores que hemos estudiado, pero usted se preguntaría, bueno, ¿cuál es esa relación? ¿Cuál es la respuesta a esa relación que hay entre los versículos? Y creo, hermanos, que uno de los más importantes vínculos que existen con los versículos anteriores es la cuestión que tiene que ver con el pecado, que es ocasionalmente, como Santiago lo dice en esta carta y lo da a entender, el pecado, hermanos, en ocasiones puede ser causa de la enfermedad que a lo mejor estemos pasando físicamente, pero también el pecado, hermanos, es un obstáculo para que pueda llegar entonces la curación a nuestras vidas. Aunque la principal conclusión, hermanos, de los versos es la restauración de esas relaciones sanas que debe de existir en la iglesia, y más que la cura de una enfermedad física, estamos hablando, hermanos, de sanar relaciones interpersonales. Necesitamos ver entonces, hermanos, que la enfermedad, y eso lo tenemos que tener claro en nuestras vidas, también puede ser originada a causa del pecado que hay en nuestras vidas.
Tenemos que entender, hermanos, también que la expectativa de ser curados está asociado principalmente con la eficacia de la oración, porque más adelante dice Santiago en el versículo 16, la última parte, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y estamos hablando, hermanos, ahora de una sanidad de relaciones entre unos y otros. Pero lo primero, hermanos, que tenemos que sanar para poder estar bien con las demás personas es restaurar y sanar esa relación que necesitamos, hermanos, tener con nuestro Dios. Mire, por ejemplo, Santiago ha sido muy claro, y creo que desde el capítulo 1 nos da señales de que como cristianos podemos tener una mala relación con Dios. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí, hermanos? Que el cristiano en ocasiones tiene una mala relación con Dios porque duda de que Dios pueda actuar de la manera correcta. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y dice Santiago, pídala a Dios. ¿Y qué dice el versículo 6? Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y en ocasiones, hermanos, vamos a Dios en oración ya dudando de que Dios pueda contestar. Entonces, tenemos que restaurar esa confianza en Dios, tenemos que restaurar esa relación, hermanos, primeramente con nuestro Señor, quitando de nuestras vidas, en primer lugar, la duda. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. También necesitamos, hermanos, sacar de nuestras vidas el error de siempre estar culpando a Dios de lo que pasa a nuestro alrededor, o de los pecados en los cuales hemos caído, o de las tentaciones en las cuales somos expuestos. ¿Qué otra cosa necesitamos quitar, hermanos, de nuestras vidas? Dice Santiago capítulo 5, el versículo 12 que estamos viendo hace días. Pero sobre todo, hermanos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, ¿en qué dice? En condenación. Tenemos, hermanos, que sacar de nuestras vidas también la idea de poder negociar con Dios en cuanto a alguna situación que pueda presentarse a nuestra vida. Ya lo vimos, hermanos. La oración no es para negociar con Dios, la oración no es a lo mejor para que Dios sane y nos quite el dolor, las enfermedades o aflicciones, sino es para que exista una plena confianza en que Él se está encargando de la situación. Pero Santiago no solamente se enfoca a restaurar esa relación con Dios, sino que también ahora quiere que podamos, hermanos, restaurar las relaciones que tenemos con las demás personas. Y tenemos, hermanos, algunos ejemplos que tenemos que quitar de nuestras vidas. Mire, por ejemplo, Santiago en el capítulo 2 y el versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y dice la última parte, la frase, sea sin acepción de ¿qué cosa? De personas. Es decir, hermanos, como seres humanos a veces somos orientados, somos tentados a tener favoritismo con ciertas personas, con ciertos hermanos, con ciertos compañeros, con ciertos amigos, con ciertos familiares. Y dice Santiago, hermanos, hay que tratar a todos sin acepción de personas. Capítulo 3, versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Otra cosa que necesitamos quitar de nuestras vidas, hermanos, es decir alguna maldición contra las personas, contra los seres humanos, porque no puede ser posible que como cristianos estemos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, pero por otro lado, alguien nos hace enojar, alguien nos hace algo, ¿y qué hacemos? Decimos alguna maldición a los hombres. Tenemos que quitarlo, hermanos, de nuestras vidas. Santiago capítulo 4 y versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Pues también, hermanos, necesitamos quitar todo aquello que es pleito, enemistad, guerras entre nosotros, que de repente parecemos ya perros y gatos, donde no nos llevamos bien. Y Santiago es muy claro, hermanos, dice, ¿de dónde viene todo esto? Pues viene entonces de nuestras pasiones, y necesitamos, hermanos, restaurar esas relaciones interpersonales.
Dice Santiago capítulo 5 y el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Otra de las cosas, hermanos, que necesitamos quitar es la queja. Versículo 11 del capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces, hermanos, hay cosas que necesitamos restaurar en nuestras vidas. Por eso Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, y dice, para que seáis sanados. Necesitamos, hermanos, como lo dije en un principio, sanar primeramente esa relación que tenemos con nuestro Dios para poder sanar las relaciones que podemos tener con las demás personas. Tenemos, hermanos, que confesar, tenemos que confesar el pecado ante Dios, tenemos que confesar las ofensas con los hermanos, tenemos que perdonar, tenemos que ir a Dios y pedir perdón, tenemos que interceder y dejar, hermanos, que prevalezca precisamente la reconciliación, aplicando siempre las enseñanzas y el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó durante su ministerio aquí en la tierra. Considerando, hermanos, que ninguno de nosotros, que ninguno de los seres humanos estamos exentos de cometer algún pecado y que ninguno estamos exentos de la necesidad de pedir perdón, siempre, hermanos, vamos a encontrar en nuestras vidas la debida necesidad, hermanos, de cuidar esa área espiritual. A lo mejor no le damos mucha importancia, a lo mejor no nos enfocamos tanto a trabajar en el área espiritual, pero es algo tan importante. Lo veamos ahorita en la lectura bíblica. El ser humano, hermano, está compuesto por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Nos enfocamos a veces en mejorar nuestro cuerpo, nos enfocamos a veces en estar bien emocionalmente, pero también nuestra relación con Dios, hermanos, es realmente vital para poder entonces seguir adelante y poder sanar también nuestras relaciones interpersonales. Por eso se le exhorta a la iglesia, hermanos, que sea una iglesia unida, pero principalmente sumisa a la curación y a la sanidad que Dios quiere darnos. Pero ¿qué significa, hermanos, confesar? Santiago comienza con esta palabra: confesaos. Ya en unas ocasiones lo hemos estudiado, lo hemos explicado, y confesar, hermanos, es un verbo compuesto que significa decir lo mismo o estar de acuerdo con Dios. Esto implica, hermanos, una franqueza precisamente en esa confesión, en donde la confesión siempre va a exteriorizar lo que hay en nuestro corazón. No siempre se asocia, hermanos, con la culpa, porque puede referirse a la adoración también y a la alabanza. Pero en este contexto, hermanos, en el cual estamos estudiando de Santiago, tiene que ver con esa confesión de los pecados. Al confesar el pecado, hermanos, tenemos que llamarlo por su nombre. No tenemos, hermanos, que justificar y suavizar el término. Por eso es que aún estamos esclavizados muchos de los cristianos en esos pecados en los cuales estábamos antes. Por eso es que no podemos dejar ciertas prácticas y pecados. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos estado de acuerdo con Dios y porque no hemos dicho lo mismo que Dios, porque no hemos llamado a ese pecado por su nombre. Simplemente tratamos de suavizarlo, tratamos que es algo del carácter, que es un espíritu que está en nuestras vidas, pero jamás, hermanos, admitimos responsablemente que sea un pecado, algo que está afectando nuestra relación con Dios y esa santidad, hermanos, por la cual el Señor Jesucristo quiere que crezcamos diariamente. Tenemos, hermanos, que demostrar que estamos de acuerdo con lo que el Espíritu dice en cuanto a los pecados que están explicados a través de la palabra de Dios. La finalidad, hermanos, de todo esto es precisamente que a través de la oración encontremos esa comunión con Dios, pero también con las personas, y estemos de acuerdo y estemos confesando si hay algún problema, si hay alguna diferencia, si hay algún mal entendido. Pero la confesión, como dice Santiago, hermano, no es unilateral, sino que es de 2 vías. Porque dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas, ¿quiénes? Unos a otros. No solamente su servidor como pastor tiene que confesar a lo mejor el pecado, o las faltas, o las diferencias, o los problemas que hay, sino que también entre nosotros tenemos, hermanos, que practicar eso.
La confesión es mutua. Y es mutua, hermanos, porque tiene que ayudarnos a tener una iglesia más viva, a una iglesia más sana, a una iglesia más feliz. Y es una de las cosas, hermanos, que sabemos que tenemos que arreglar los problemas, que tenemos que arreglar las diferencias, pero en la práctica muy pocos estamos dispuestos a confesar o a estar de acuerdo o a llamar a las cosas por su nombre. Solamente unos pocos dentro de la comunidad cristiana, solamente algunos pocos de los cristianos son maduros para poder aceptar responsablemente cuál es el problema que hay en nuestro corazón. Cuando hacemos esto, hermanos, entonces estamos ejerciendo el amor, y este amor nos tiene que llevar al perdón, y este perdón nos lleva a Dios, y que nos va a llevar, hermanos, a tener un pueblo cada vez más unido a nuestro Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos, si lo negamos? ¿Qué pasa si no aceptamos el pecado? ¿Qué pasa si no confesamos, hermanos, esas malas relaciones, esos malos entendidos, eso que está a lo mejor distanciándonos de las demás personas? Pues no estamos, hermanos, siendo responsables de nuestros actos, ni tampoco estamos siendo sinceros delante de Dios, y el pecado sigue en nuestras vidas. No estoy en contra de ningún profesional que atiende problemas emocionales ni psicológicos, pero en ocasiones se tratan de suavizar algunos términos cuando la Biblia es muy clara en cuanto a ciertos pecados y prácticas que tenemos. Por eso, hermano, Santiago es muy específico en decirnos que necesitamos confesar vuestras ofensas, confesar nuestros pecados unos a otros. Y dice la siguiente frase: para que seáis sanados. Es como cuando traemos una piedrita en el zapato, esa ocasión cuando pues estamos mal con alguien, cuando a lo mejor nos enojamos con algún familiar, con algún amigo, ¿y qué tenemos que hacer? Traemos ese problema en el corazón, en la mente, no nos dejes tranquilos, pues vamos y confesamos nuestras ofensas y arreglamos el problema, y entonces podemos caminar seguros, y esa piedrita que había en el zapato, pues ya la quitamos. Por eso Santiago es muy claro, dice, hay que confesar vuestras ofensas, pero que sea de una manera mutua, que los dos estén de acuerdo en hacerlo. Versículo 16, no todo queda, hermanos, en ir y confesar nuestras ofensas, sino que dice Santiago, y orad unos por otros. La confesión mutua, hermanos, debe incluir una intercesión llena de empatía hacia los otros, en donde la confesión de pecados debe dirigirse primeramente al Señor, quien es el único, y que esto quede muy claro, hermanos, que puede limpiar el pecado. Así que finalmente todo tiene que ser llevado a la presencia de Dios para pedir perdón, para pedir guía, para pedir fortaleza, para pedir sabiduría y para pedir ese apoyo que necesitamos, hermanos, en nuestras vidas, y que hay alrededor de nosotros también gente de confianza, gente madura espiritualmente, que nos puedan ayudar, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. No es solamente ir a arreglar el problema, sino entre nosotros, hermanos, como dice Santiago, orad. Que practiquemos, hermanos, esa empatía. Que si alguien trae un problema en su corazón que tiene que ver con un mal carácter, bueno, entonces, pues por ese mal carácter hubo un problema, se arregla el problema, pero yo que fui afectado por ese mal carácter, entonces tengo que dedicarme a interceder por aquel hermano, por aquel familiar, por aquel amigo que yo sé que tiene mal carácter. Por eso Santiago lo dice, no solamente confiesen sus ofensas, sino que oren unos por otros, porque solamente de esa manera se puede encontrar, hermanos, la sanidad. En una iglesia, hermanos, que siempre se asienta en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, esta práctica, hermanos, va a ayudar a que las relaciones interpersonales en todos los miembros de nuestra iglesia puedan ser restauradas y puedan ser sanadas. Pero ¿cuál es el resultado, hermanos, de que oremos los unos por los otros? ¿Cuál es el resultado de que confesemos nuestros pecados los unos de los otros? ¿Cuál es el resultado, hermanos, de esa oración de intercesión
los unos por los otros. En primer lugar, vamos a ver que el versículo 15 dice de la siguiente manera: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y el Señor lo levantará. El primer resultado, hermanos, en cuanto a la oración de intercesión, es precisamente que el Señor le va a salvar. El verbo salvar, hermanos, aparece especialmente en relación a esa curación física que hacía el Señor Jesucristo en los evangelios, mientras que Santiago usa el lenguaje de salvación que tiene que ver, hermanos, llevado en conjunto con la oración de fe, porque dice el versículo 15 que la oración de ¿qué cosa? De fe. Acuérdese que en un principio mencionábamos que necesitamos restaurar esa relación con Dios, que tenemos que orar a Dios con fe, no dudando nada. Por eso es importante, hermanos, que cada vez que oremos los unos por los otros, tengamos esa oración de fe y oremos en el nombre del Señor, que es el único que tiene poder para salvar la vida de cada uno de nosotros, pero también es el único que puede salvar, hermanos, el alma de aquel que se encuentra enfermo. Mientras que el verbo levantar, del cual habla aquí el versículo 15, el Señor lo levantará, tiene que ver, hermanos, precisamente con esa sanidad y con esas curaciones que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio. Pero más adelante, hermanos, recordamos que el mismo Señor Jesucristo, cuando resucitaba a las personas, efectuaba una curación y efectuaba una salvación del alma. Yo les mencionaba hace 8 días, es importante orar por el enfermo, pero más importante, hermanos, es orar por aquel enfermo que aún no es salvo, porque dice la Escritura que la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y el Señor lo levantará. Esto, hermanos, tiene que ver también con ese momento en el cual el Señor Jesucristo resucitó, y como Él resucitó, entonces también nos resucitará a todos los que durmieron en Él, como dice la Escritura, o aquellos que algún día estaremos también, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Pero no solamente el resultado es que el Señor va a salvar y los va a levantar. ¿Qué dice la última frase del versículo 15? Dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otro resultado, hermanos, de la oración de fe entonces es que el Señor puede perdonar pecados. La Biblia admite, hermanos, que el pecado puede ser causante de enfermedades. Mire, un ejemplo muy claro lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11. No sé si recuerda este pasaje, pero tiene que ver con la Santa Cena, tiene que ver con el tomar la cena del Señor. Acompáñenme por favor a esta porción, 1 Corintios capítulo 11, y vamos a ver rápidamente a qué se refiere con eso de que estamos enfermos por causa del pecado también. 1 Corintios capítulo 11, vamos a ubicarnos por favor, versículo 29 y 30. Si lo tenemos, por favor, únase conmigo en la lectura para poder leer estos 2 versos. Dice la palabra de Dios: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos admite que el pecado puede ser causa de ciertas enfermedades, y puede ser causa, hermanos, también, como dice Pablo en esta porción de 1 Corintios, de la muerte. Por eso Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, dice, entre vosotros. Y aclara y termina diciendo: y muchos duermen. Entonces, hermanos, el pecado puede ser causa de las enfermedades que estemos pasando en nuestras vidas. Pero también el libro de Job y el mismo Señor Jesucristo en su ministerio nos asegura que el pecado puede que no sea causa
del pecado. ¿Qué pecado pudo haber cometido Job? Dice que no se halló despropósito alguno en él, que era un hombre justo, temeroso de Dios, valiente, esforzado. Recuerda aquel caso en el cual el Señor Jesucristo le recobra la vista a un hombre ciego, y los fariseos decían, bueno, ¿quién pecó sus padres? Y dice el Señor Jesucristo que no hubo pecado. Entonces, si hay enfermedad en nuestras vidas, ya sea física o espiritualmente, puede ser, hermanos, que haya cierto pecado que aún no lo hemos confesado y que estemos practicando en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, Santiago usa la siguiente condición, versículo 15. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y continúa con la siguiente condición. Y si hubiere cometido, ¿qué dice? Pecados. No niegue, hermanos, que el pecado puede ser causa de la enfermedad, que también requiere una sanidad o una curación igual que el cuerpo. El tiempo perfecto, hermanos, del verbo sugiere entonces el poder que tienen los pecados pasados que afectan la situación presente de nuestras vidas. Y a veces lo hemos explicado de la siguiente manera. Una persona que toda su vida ha tomado, que toda su vida ha fumado, puede haberle causado un problema a sus órganos. Puede que haya un daño interno y que no nos hemos dado cuenta. Y que el día de mañana que esta persona deja estos vicios, llega a los pies del Señor, recibe al Señor Jesucristo, hay consecuencias, hermanos, de esa práctica. Va a haber consecuencias precisamente de ese pecado. Entonces, no podemos, hermanos, evitar las consecuencias de lo que hemos practicado. Por eso necesitamos, hermanos, siempre estar constantemente en oración. Y esta consecuencia puede ser en forma de una culpa continua. Hay gente que nunca se ha perdonado haber hecho tal o cual cosa. Esta consecuencia puede ser que la enfermedad permanezca aún en nuestros cuerpos y que el Señor decida que tengamos, hermanos, esta enfermedad. Pero si la enfermedad, hermanos, debida al pecado, y si estamos constantemente confesando ese pecado delante de Dios, dice el versículo 15, le serán perdonados. No dice que le será sanado su cuerpo, pero sí habla, hermanos, de una curación y de una sanidad espiritual. ¿Cuál es el otro resultado? Ya vimos que entonces el resultado de la oración es que salvará al enfermo y lo levantará. Número 2, los resultados de la oración es que si cometió pecados, entonces le serán perdonados. Pero ¿qué dice el verso 16? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El tercer resultado, hermanos, es que el Señor puede sanar cualquier aspecto de nuestras vidas. Santiago está pensando, hermanos, sobre todo en esa sanidad que tiene que darse en la iglesia. Estas palabras, hermanos, nos indican que el cambio inicia con el individuo que se encuentra enfermo en la iglesia, en donde la sanidad depende completamente de Dios y corresponde a una iglesia que se cuida mutuamente, porque se están confesando el pecado, porque se están orando unos por otros, porque se están, hermanos, restaurando esas relaciones. Por eso Santiago dice en el versículo 16, para que seáis sanados, hablando precisamente de la iglesia, en donde la práctica de confesar y orar unos por otros, hermanos, tiene que ser esa medicina preventiva que puede producir una iglesia sana y una iglesia santa. Creo, hermanos, que como mexicanos no tenemos la costumbre de tener en nuestras vidas hábitos preventivos, sino que casi todo lo arreglamos conforme se van presentando los problemas. No tenemos el hábito de hacernos estudios médicos periódicos, anuales, semestrales, sino que cuando hay algún dolor, algún problema físico, es que vamos al médico. Cuando la recomendación, hermanos, es que tengamos una medicina preventiva. Versículo 16.
estamos viendo, hermanos, el compromiso en la vida del cristiano, y en primer lugar tiene que ver con la empatía unos por otros, como dice la primera parte del verso 16, el confesar nuestras ofensas y el orar uno por el otro. Pero, ¿cuál es la parte que nos toca, hermanos, en cuanto a la oración? Dice el verso 16, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. En ocasiones usamos este versículo, hermanos, para alentarnos y para alentar a otras personas y para poder entonces orar uno por el otro. Y con eso estamos diciendo, hermanos, que la oración tiene un poder efectivo. Y encontramos, hermanos, aquí un principio básico sobre la oración que se establece precisamente con esta frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Y puede mucho porque nos dice el versículo 17 y 18, dándonos el ejemplo de un hombre llamado Elías, que fue específico en su oración, fue específico en lo que quería, y Dios le concedió, hermanos, precisamente esa petición. Y dice el verso 18, y oró otra vez. Y entonces encontramos, hermanos, que la oración tiene un poder para poder realizar las cosas, siempre y cuando, lo aclaramos, esté dentro de la voluntad y los planes de nuestro Dios. Dice el versículo 16, la última frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta frase, hermanos, en griego, no sé griego, pero comienza primero con la palabra mucho, con la última palabra que nosotros tenemos en el español. La última palabra de esta frase es mucho. Y nosotros conocemos la frase como la oración eficaz del justo puede mucho. Y en griego comienza con poli, que es mucho. Y este adjetivo, hermanos, colocado al inicio de la frase, modifica el siguiente verbo. ¿Cuál es el siguiente verbo? Si nos vamos de atrás hacia adelante, sería poder. Entonces, la frase que tenemos en español es puede. Entonces, la palabra poli o mucho modifica el siguiente verbo, que es puede, como si dijera cuánto puede ser alcanzado por la oración, o mucho puede ser alcanzado con la oración. Es decir, hermanos, que la oración tiene un poder por sí solo. La oración tiene esa fuerza suficiente para cumplir la tarea de practicarla. La oración, hermanos, es un poder enorme que espera sea liberado en cada uno de los hijos de Dios y de los cristianos. La oración es ese verbo, hermanos, que está uniendo las siguientes frases. Hay un libro muy conocido que se llama El poder de la mujer que ora. Y yo le compartí a alguien, es interesante cómo la mujer dedica más tiempo en la oración que el varón, y eso es triste, pero es cierto, porque encontramos más mujeres orando por sus hijos, más mujeres orando por sus nietos, más mujeres orando por sus esposos, más mujeres orando por todo lo que pasa alrededor del mundo. Entonces, hay un poder, hermanos, en la oración, un poder nato que necesitamos practicarlo en nuestras vidas. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en el griego pudiéramos decir entonces que el mucho poder tiene la oración. Pero después de la frase puede, encontramos, hermanos, cuál es el sujeto de ese mucho poder. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Quién es el que tiene mucho poder según esta frase? No es el justo. Quien tiene ese mucho poder, como dice el versículo, es la oración. Esa oración concreta, esa oración que se dirige a ese único Dios soberano, esa oración que se realizaba, o esa petición que se realizaba a aquellos reyes y gobernantes importantes, como en el caso de Elías. Si nos fijamos en los versículos,
Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice el versículo 17, y oró fervientemente. Entonces hay un poder, hay mucho poder en la oración. Y esto implica, hermanos, que hay una necesidad en el presente día para podernos dirigir a ese mismo Dios. Cuando nos encontremos en pruebas, cuando nos encontremos en persecuciones, cuando nos encontremos en aflicciones, cuando estemos a lo mejor como los profetas que padecieron antes que nosotros, ellos pusieron en práctica, hermanos, algo tan importante que tenemos en nuestras vidas, que es la oración. Pero la oración tiene que ser realizada por alguien. ¿Qué dice Santiago? Que la oración eficaz del justo puede mucho. Si lo diríamos en griego, entonces decía que mucho poder tiene la oración ¿de quién? Del justo. Entonces no cualquier persona puede orar. Como ya le hemos dicho, de repente nos encontramos amigos, conocidos, familiares, que nos dicen: hermano, usted que está más cerca de Dios, pídele al Señor por mí. O tú que vas a la iglesia, por favor, ora por mí. Esa gente, hermano, sabe y cree, a lo mejor más que nosotros, que Dios puede escucharnos. Que somos capaces, hermanos, de llevar cualquier petición delante de Dios. Por eso la gente se acerca, por eso la gente comparte sus necesidades, por eso la gente nos llena, hermanos, de peticiones de oración. Porque dicen: ustedes que están más cerca de Dios. Porque tenemos, hermanos, ¿quién es? El justo. Porque Santiago aclara, es el justo. No cualquier persona, pero ¿quién es el justo? A la luz de las Escrituras, en el Antiguo Testamento se refiere a aquellos convertidos al Señor que deciden ordenar su vida conforme a la palabra de Dios. En esta epístola, Santiago menciona que el hombre justificado es aquel cuya fe se muestra por sus obras y practica la oración efectiva, y que le ha sido concedido el derecho, hermanos, de pedirle a Dios cualquier cosa que necesite. No se trata, hermanos, el justo de aquella persona que esté guardando los mandamientos o que haya guardado los mandamientos y que por lo tanto está alcanzando de este modo la justicia. Recordemos, hermanos, que las buenas obras no son otra cosa que la evidencia de la verdadera fe que hay en nuestras vidas. El justo es aquel que confiesa sus pecados. El justo es aquel cuyo afán es conformarse a la voluntad de aquel que le justificó, de aquel que le amó y de aquel que le salvó, de aquel que su nombre es Jesucristo. Por eso, hermanos, Santiago es muy claro en este versículo 16. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el griego lo pudiéramos leer: mucho puede la oración del justo. Pero ¿cómo es esa oración del justo? ¿Cuál es la última palabra que nos falta, hermanos? La palabra eficaz. Sí puede mucho la oración por sí sola. ¿Quién la tiene que hacer? El justo. Pero hay algo importante que debe practicar el justo. Es que esa oración tiene que ser eficaz. Esto, hermanos, la palabra eficaz se deriva de la palabra energía. Aquí lo traducimos como eficaz y sirve para describir al sujeto de esa frase, de la oración. Aquí se utiliza para decir que la oración es tan poderosa como efectiva. Es decir, hermanos, que la oración puede, pero la oración también es efectiva. Y es la que existe, hermanos, entre el poder potencial mismo de la oración y el poder efectivo del uso de la oración. No sé si me estoy explicando. Una cosa es el poder inerte que tiene la oración y otra cosa es el poder que tiene la eficacia de la práctica de la oración. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Si recordamos esta frase,
Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, dice, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La oración tiene un poder que solamente es de ella, pero también hay un poder, hermanos, en la ejecución de la oración. Dicho de otra manera, hermanos, cuando elevamos la petición a Dios, se convierte en un poder efectivo que cumple esos objetivos por el cual estamos orando. Poner en las manos de Dios todas nuestras peticiones. Pero también necesitamos, hermanos, ejercitar esa oración. De repente vamos a Dios en oración y decimos, pues ya fue mucho orar por esa petición, el Señor no me ha contestado. Pues necesitamos seguir orando eficazmente. Y tenemos ejemplos, hermanos y hermanas que han orado por mucho tiempo por algún familiar para que sean salvos. Y esa oración es eficaz. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, quiero decir lo siguiente, no son efectivas debido a que no son eficaces. Las oraciones son ofrecidas con una actitud tibia, la cual le pedimos a Dios que se encargue de algo de lo cual pues nosotros poco nos preocupamos. Entonces no tiene que haber una respuesta rápida a eso. Si a mí no me preocupa aquella situación, aquella petición, pues entonces por eso vamos a Dios en oración de esa manera. Una oración efectiva, hermanos, debe ser una oración eficaz. Y una oración efectiva siempre va a ser ofrecida por un hombre justo. Hoy necesitamos, hermanos, más que nunca, recordar que Dios no necesita de juramentos para actuar, mucho menos de sacrificios vanos para cambiar de opinión. Dios busca la fidelidad voluntaria que decidimos aceptar cuando le reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Santiago es muy claro en este versículo, tenemos que confesar nuestras ofensas. Hay un compromiso, hermanos, hay un compromiso de orar, hay un compromiso de restablecer esas relaciones personales, de hacer que nuestra iglesia sea una iglesia sana, porque dice Santiago, la última frase, que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero necesitamos, hermanos, ocuparnos no solamente en hacer a un lado juramentos vanos, juramentos inútiles que no nos van a llevar a nada. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, tener empatía con aquellas personas, con aquellos hermanos que están pasando por alguna aflicción, por alguna enfermedad, o con aquellos hermanos que están recibiendo bendiciones de parte de Dios. De repente no nos gozamos con aquellos a los que el Señor les bendice, no nos gozamos con aquellos con los que el Señor les prospera, pero tenemos, hermanos, que hacer lo mismo. Es una empatía porque el Señor está obrando en sus vidas. Dios, hermanos, ahora espera que el cristiano pueda ponerse en el lugar del otro antes de juzgarle o antes de emitir un juicio. Pero Santiago dice, no murmuren unos con otros, no te quejes contra el otro. Hoy más que nunca, hermanos, también necesitamos usar uno de los recursos más importantes que Dios nos ha dado, hermanos, que es la oración. Y como le dije hace 8 días, a lo mejor usted va a decir otra vez, pastor, todo lo quiere arreglar con la oración. Pues es un poder, hermanos, que tenemos en nuestras vidas. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, o mucho puede la oración del justo que es eficaz. Necesitamos, hermanos, el día de hoy practicar la oración. Necesitamos esa oración para confiar en Dios. Necesitamos orar en cualquier situación en la que estemos. Necesitamos orar para buscar la sanidad espiritual. Necesitamos orar para volver a confiar en Dios. Necesitamos orar para estar de acuerdo con Dios en nuestra condición espiritual. Necesitamos orar porque es el único medio el cual podemos hacer desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Y con lo que estamos demostrando, hermanos, que dependemos solamente de nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, estar de acuerdo con Dios. El salmista decía, examina, oh Dios, mi corazón. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos
estar de acuerdo con Dios. Termino con lo siguiente, hermanos. Hemos visto que la oración nos ayuda en ese compromiso a no jurar en vano, y la oración nos ayuda a tener empatía con aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Pero nos ayuda, hermanos, a restaurar también primeramente nuestra relación con Dios y luego nuestra relación con los demás. Y por lo mismo, hermanos, la invitación es la siguiente: comprométete con Dios. Ora por tus hermanos en Cristo. Confía que Dios traerá esa sanidad espiritual a tu vida, a tu familia, pero también a nuestra iglesia. Si algo necesitamos en estos tiempos, hermanos, inciertos, es a comprometernos con Dios. No con la iglesia, no con el pastor, no con aquel hermano que dice, hermano, ora por mí, sino ese compromiso inicia y termina con Dios, para orar por aquel que está pasando por alguna situación, para orar por aquel que necesita ser restaurado espiritualmente, para orar por nuestra iglesia que necesita ser restaurada y sanada espiritualmente. Decía Santiago, ¿hay alguien enfermo entre nosotros? ¿Está alguno afligido? ¿Hay alguien alegre? Confía en Dios, ponte en sus manos, porque Él tiene cuidado de ti, hermano. Él tiene cuidado de tu familia, pero sobre todo tiene cuidado de su iglesia. Santiago nos dice, ya no juzgues, ya no murmures, ya no te quejes, ya no hagas falsos juramentos, sino ahora entrégate completamente a Cristo, aquel que es el único que puede sanarte. Dice el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, en esta tarde le damos las gracias nuevamente por permitirnos el poder llegar a este punto del programa, de la predicación, en donde necesitamos meditar un momento y ver nuestro interior y saber cómo se encuentra o cómo nos encontramos espiritualmente. Si hay alguna relación interpersonal que haya que sanar, que haya que restaurar, o como lo veíamos en un principio, si nuestra relación con Dios no es la mejor, ayúdenos. Es el tiempo para meditar cada uno de nosotros cómo estamos, para meditar cada uno de nosotros lo que hay en nuestro corazón, para confesar, como dice Santiago, vuestras ofensas unos a otros, el poder ir con aquel hermano, con aquel familiar, con aquel amigo, y poder confesar esa ofensa. Dios quiere restaurar, hermanos, nuestras vidas. Dios anhela restaurar nuestra vida. Pero necesitamos estar de acuerdo con Dios. Necesitamos llamarle a las cosas por su nombre. No suavizar los términos. No romantizar las acciones, ni los sentimientos, ni los pensamientos, sino confesarlos delante de Dios, porque Él quiere sanarnos, porque Él quiere restaurarnos. Y es momento, hermano, de que cada uno de nosotros arreglemos cuentas con Dios. Recuerde que si hay alguno enfermo, puede ser causa de pecado. Y dice Santiago, confiéselo y le salvará.
Hay diferentes razones, hermanos, por las cuales hay padecimientos en nuestras vidas, pero puede ser por causa del pecado. Hay que confesarlo. Dios quiere salvarnos y levantarnos. Y el único medio para hacerlo es a través de la oración. Ese poder que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, ese poder que puede mucho, hecho a través de un justo, aquel que le ha entregado a Cristo su corazón y su vida, pero aquel que lleva una eficacia en la práctica de la oración, aquel que está dispuesto a orar, a reconocer y a poner en sus manos toda necesidad. Señor, le damos las gracias por permitirnos en esta mañana estudiar este versículo, y pedimos que sea su Espíritu Santo el que haga la obra y que nos tenga que enseñar la necesidad que tenemos en estos momentos espirituales en nuestras vidas, y que sea su Espíritu Santo el que nos lleve a poder amarle y buscarle todos los días de nuestras vidas, y que sea su Espíritu Santo el que nos convenza de la eficacia en la práctica poderosa de la oración. Gracias le damos y pedimos, Señor, que si hay algún corazón sufriendo, un corazón lastimado, si hay una relación entre nosotros o entre nuestra familia o entre nuestros compañeros de trabajo, que nos ayude a restaurarla. Queremos justos sanados y queremos una iglesia sana que practique la confesión como medida preventiva. Gracias por darnos este privilegio de reunirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para despedirnos vamos a entonar un coro, una porción de la Escritura, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Ojalá que pueda acompañarnos cantando este coro con el cual estaremos siendo despedidos, hermanos. Tú solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares que hay en ellos, y vivificas todas estas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los que hay en ellos, y vivifica y los ejércitos de los cielos te adoran. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Nos vemos en la siguiente reunión.